Bueno, señores, estamos de regreso en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en esta, La Roca 91.7, y ustedes pueden llamarnos a través del 829-947-9620, 829-947-9620, o enviarnos nuestras notas de voz a través del 1862-320-0075, 1862-320-0075. Y como ya indicó Fernando, hoy tenemos nuestra entrevista del día y tenemos una persona realmente que mucha gente debería de conocer, o todos debemos de conocer, por la labor que desempeña en el Estado Dominicano como defensor del pueblo. Él es Pablo Ulloa, es licenciado en Ciencias de la Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también es abogado, además tiene un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad. Pablo es la digna representación de esos jóvenes preparados que tenemos en la República Dominicana, que ya no se suscriben a una licenciatura o a una sola maestría, ya tiene muchísima preparación, y es raro ver a una persona tan joven en un puesto con tanta responsabilidad, pero el hecho de que hayan nombrado a alguien como Pablo en la Defensoría del Pueblo y a una persona como la que pusieron en la Cámara de Cuentas, jóvenes, para mí es como una esperanza de que a partir de ahora en la República Dominicana se van a estar tomando en cuenta los perfiles de personas bien capacitado pese a su corta edad. Buenos días, Pablo. Buenos días, gracias por recibirme y gracias por el apoyo que continuamente le han dado a Pablo y al caso ahora que me ha tocado este servicio público del defensor del pueblo por igual. Realmente, como tú mencionas, yo creo que es una oportunidad que tiene la sociedad dominicana y nosotros como generación de apostar a la meritocracia, y justamente considero que es un gran chance que la vida nos ha dado, y por eso lo he asumido con la humildad que lo hago, porque es un tiempo para servir, porque eso es lo que siempre he sido, un servidor público. Entonces este rol lo que me permite ahora es servir desde otra esfera, quizás importantizando aspectos que para mí eran más motivantes que los otros que yo pude haber visto en el Tribunal Constitucional o en otras instituciones de un perfil más jurídico, más jurisdiccional, o quizás de un perfil más alto. Esto me permite un servicio más directo y al mismo tiempo ver en el rostro de la gente la felicidad del deber cumplido. Pablo, el defensor del pueblo, de hecho, durante tu participación en las evaluaciones del Senado de la República, del Congreso, se vio mucho la necesidad de que la gente entienda qué es un defensor del pueblo, porque tradicionalmente lo que a nosotros, lo que aprendimos, porque está constitucionalmente establecido, pero fue años después que se implementó y se eligió a doña Zoila en la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, a doña Zoila uno nada más la veía como, bueno, tengo un problema en la casita y que me lo vaya a resolver, o esto que del defensor. ¿Cuáles son las necesidades de la Defensoría del Pueblo y qué es realmente el defensor del pueblo para que la población entienda? Mira, empiezo por la segunda premisa, para entonces entrar luego a las necesidades. Ciertamente el órgano extrapoder, y ahí quiero aprovechar un poco de pedagogía social. La Constitución Dominicana en su diseño tiene establecido unos poderes que para nosotros eran tradicionales: el poder congresional, que es el primero, el poder ejecutivo y el poder jurídico. Ahora, judicial se le llamaba y ahora se le llama jurisdiccional. ¿Y por qué? Porque justamente con la Constitución 2010 se crean una serie de jurisdicciones especializadas, léase Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, aunque no está constitucionalizado como un órgano extra que pertenece al Poder Judicial, pero ciertamente es una jurisdicción especializada. Y con ese aspecto se crean entonces los órganos extrapoder. Los órganos extrapoder lo que terminan siendo son contrapesos para el Estado, lo que los norteamericanos, y ahí Moreno lo sabe muy bien, le llaman los check and balance. ¿Qué pasa? El defensor del pueblo, al igual que la Cámara de Cuentas, son una delegación de la función de fiscalización del Congreso de la República. Por lo tanto, podemos decir que el defensor del pueblo termina siendo ese fiscalizador en lo que es la buena administración y los derechos fundamentales del ciudadano, mientras que la Cámara de Cuentas se dedica a la parte contable y financiera de las operaciones del Estado Dominicano. Digo del Estado porque tenemos que entender lo que es gobierno y Estado. El Estado es la organización completa y el gobierno es justamente la operatividad desde el punto de vista ejecutivo de las políticas públicas que son definidas como la prioridad para una sociedad en un momento dado.
Ahora, entrando al defensor del pueblo, que es el aspecto que te interesa, justamente el concepto de buena administración es el sello que nosotros le hemos dado en esta gestión, porque derechos fundamentales son todos los derechos humanos que están constitucionalizados. Nosotros tenemos desde el artículo 37 al 72 una serie de derechos que están consagrados en los cuales el Estado tiene que brindarte los bienes y servicios que ahí están. Ahora, ¿cómo el ciudadano recibe esos bienes y servicios? A través de la administración. Por eso el defensor del pueblo, dice la misma ley en su artículo 5, tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Entonces, ahí entra el concepto de lo que le llaman los norteamericanos el government compliance, que es el cumplimiento gubernamental. Y es el enfoque que le hemos tratado de dar en esta gestión para que el ciudadano entienda que el defensor del pueblo termina siendo el brazo amigo que puede enfrentar a la administración por errores que ella comete y por lo cual él no recibe el derecho fundamental, el cual está consagrado y debe de recibir por el simple hecho de estar viviendo en República Dominicana. En el caso de qué necesita la defensoría, mira, la defensoría, el defensor, porque el título 7 de la Constitución habla de defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una institución de recién constitución, pero al mismo tiempo el primer organigrama del defensor lo hice yo en una contribución que me pidió el Tribunal Constitucional, el Pleno específicamente, para justamente apoyar. Se hizo el primer organigrama, los primeros manuales de funcionamiento y algunos empleados como tal lo propuse para fines de iniciar. Ahora, el defensor necesita una reforma organizacional que ya fue iniciada y eso implica una Secretaría General robusta como la que hemos creado, y ahí está Harold Modesto, un joven dominicano con formación en Estados Unidos que incluso ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue mi profesor en una maestría de Derecho Internacional. ¿Y qué opinas? Excelente. Exacto, entonces incluso fíjate que él hasta creó el observatorio jurídico en una institución, en una fundación. ¿Qué pasa? La Secretaría, para operativizar, y te estoy hablando de cosas que hemos hecho, no de que vamos a hacer, porque lo que yo iba a hacer, lo que yo le iba a decir a ustedes lo que iba a hacer, yo lo hice por espacio de 3 años. Ahora, todo eso, los 3 componentes, yo lo estoy operativizando. La Secretaría depende de la atención al ciudadano, que ahí también hemos hecho una revolución porque hemos tratado de distribuir los mismos abogados que teníamos, pero darle un perfil más alto, porque son las personas que reciben al ciudadano. Tiene que ser con una capacitación administrativista y constitucionalista, por si el caso no puede ser como reclamación, poderlo llevar como observación. Y ahí un indicador. El año que mejor estuvo la Defensoría del Pueblo fue el 2019, con 668 reclamaciones. En 60 días nosotros llevamos 515 reclamaciones. Wow. Para que entendamos la dimensión que gracias a Dios se ha podido hacer a través. Tenemos una llamadita, vamos a ver, perdón Pablo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, tengo una pregunta para el señor Ulloa. Sí. ¿Puede el defensor del pueblo defender los derechos de los dominicanos que viven fuera de República Dominicana? Y en ese contexto, me explico, hay muchos dominicanos que son engañados con temas de compras de propiedades, de empresas fantasma, empresas que no entregan a tiempo, y el engaño más grande que hay, que es el de los $10 cada vez que uno compra un ticket de avión, que DGI no da facilidades para devolver ese dinero. ¿Puede el defensor del pueblo asistir en eso? Perfecto. Mira, justamente en el día de ayer yo recibí a la diputada de Ultramar, Servia Iris, la cual pertenece a Estados Unidos específicamente, y estuvimos conversando sobre esa problemática y estamos visualizando posiblemente, como vamos a firmar unos convenios con la UAS y otras instituciones para poder desplegar el defensor a nivel nacional, ver la posibilidad en el caso de los dominicanos que viven fuera, o la diáspora como se le llama, cuáles son los aspectos más necesarios, porque justamente ya describía las mismas situaciones que tú estabas planteando. Qué bueno que tú llamases y lo dijese, porque en caso ¿tiene jurisdicción para ayudar a otros dominicanos que no están en el país? No sería jurisdicción, porque en el caso de ellos están haciendo inversiones o están recibiendo bienes y servicios en su país. Entonces, no es que nosotros estamos saliendo fuera del país a hacer ningún tipo de intervención, sino que nos está llegando reclamaciones de dominicanos que en este caso no están en el territorio, pero tienen la nacionalidad. Pero están siendo afectados desde aquí. Exactamente. Entonces, ellos le corresponden como dominicanos esos derechos fundamentales que están en la Constitución. Hay una pregunta que tengo para Pablo, a ver cómo se la formulo.
Veo que tú has dicho, Pablo, que en esta administración de la Defensoría del Pueblo sería la buena administración pública para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Qué es la buena administración pública? Es brindar los bienes y servicios que están consagrados en las leyes que crean las instituciones. El simple hecho de que tú puedas tener tu cupo de escuela, tú que hablabas de la educación, implica una buena administración porque tú perteneces a un barrio y ese barrio tiene una escuela que fue construida para atender la población que vive en ese sector. Entonces se supone que tú tienes que tener el derecho de poder tener el cupo ahí porque por movilidad, por trabajo, por posibilidad de tus padres, es un para tema, poner algo simple. Déjame poner situaciones complejas. Déjame yo decir eso de nuevo porque es un tema muy importante en los barrios porque mi mamá, yo lo viví con mi mamá que tenía 7 hijos. Lo que está diciendo Pablo es que si ustedes tienen que poner a su hijo en una escuela que está próxima a su comunidad y usted dice que no encontró cupo en esa comunidad, usted tiene el derecho de estar ahí y el defensor del pueblo lo puede ayudar en ese tipo de temas. Y ahí entra el tema de las políticas públicas. Exacto. ¿Por qué? Y mira, vamos a retrotraernos. Para una planificación urbanística, se supone que tú contemplas varios elementos, no solamente la educación o la seguridad o la parte hospitalaria, incluso hasta la administración del ocio se debe de contemplar. Entonces, cuando te hablo de políticas públicas es porque ahí entra justamente un Estado que pueda visualizarse en el futuro, porque así tú puedes proyectar cuáles son los espacios que tú tienes contemplado para cada una de esas partes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, de aquel lado, la zona que tiene que ver con la Venezuela y todo eso, sí, son cuadrantes perfectos. Sí. Tú podrías replicar. Alma Rosa, esa zona, son cuadrantes perfectos que tú lo puedes replicar, bueno, tipo Barcelona. Pero ahí entra justamente la capacidad del Estado de poder planificar sus operaciones y que permitan al ciudadano recibir lo que le corresponda. Quizás nos desviamos un poco dentro del marco de la conversación del defensor, pero es importante que el oyente entienda cuál es la naturaleza misma del Estado y cuál es la importancia de tener funcionarios, en este caso servidores públicos, como yo lo contemplo, que tengan formación para poder ejecutar políticas públicas que tengan el impacto real y que respondan para lo que están creadas las organizaciones y las instituciones o las agencias del Estado. Por eso entro de nuevo a la pregunta tuya. El defensor del pueblo lo que termina haciendo es garante de que esas leyes se ejecuten y que el ciudadano reciba lo que le corresponda, justamente la parte. Entonces, terminando la idea de la Secretaría General, y perdóname porque entro la llamada, la atención al ciudadano nosotros la mejoramos, pero al mismo tiempo creamos una unidad de investigación para poder, a partir de esos informes, poder fijar posiciones. Porque el principio de la neutralidad, que está en el artículo 1 de mi ley, me conlleva a que yo tenga una reflexión profunda antes de fijar una posición. Luego está la notificación a la administración, que son los actos administrativos que nosotros generamos para que puedan ser respondidos de alguna u otra manera. Y si no tempera la administración, entonces va la parte que nadie quiere, pero se tiene que dar, que es el litigio estratégico. Y ahí justamente es el fuerte, porque nosotros tenemos dos capacidades luego de la Constitución, que es la jurisdicción administrativa y la jurisdicción constitucional. Pablo, una pregunta con relación al señor que tuvo 12 años preso. Ya ese señor perdió 12 años de su vida. No tiene bienes porque los bienes que tenía antes de entrar fueron de una forma u otra, no sé, se le perdieron. Vamos a decir que se le perdieron. ¿Qué pasa? Porque a este señor, primero, ¿qué derechos se les violaron a este señor? ¿Y cómo podría el Estado resarcir lo que le hizo a este señor? Y tomando de pie de amigo esa misma pregunta, ¿qué acciones estaría haciendo la Defensoría en aras de garantizar que este tipo de casos, o ver qué tantos casos como esos hay en nuestras cárceles? Mira, justamente el caso del señor Luis, que es el nombre que aparece, que él tiene, se dio en una de las visitas a la Victoria, específicamente un viernes. El lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue al defensor porque se iba a incoar un habeas corpus, y ahí hay un elemento de cómo puede el defensor operar. Entonces, de los planteamientos que yo le decía, en este caso al presidente de la comisión, María Mercedes, era que aparte del documento del habeas corpus, que hiciéramos un perfil
del joven, porque incluso nosotros tenemos allá una psicóloga que fue policía y que es criminóloga, que permitiría un poco de ver las características. Fíjate que no se sometió el martes, eso fue un lunes, el lunes en la tarde sale libre y Luis no aparece. Entonces, hay elementos los cuales todavía están en el aire y de las cosas que estamos haciendo en una investigación, solicitándole al Ministerio Público que active. Ellos lo han hecho por motivación propia, pero también se le ha solicitado porque hay muchas respuestas sin responder. O sea, Luis no aparece. Luis tiene prácticamente 2 semanas que nadie sabe de él. Entonces, hasta que no tengamos esa respuesta, yo mismo tengo que preservarme y no hacer juicio de valor, porque hay aspectos que yo no conozco y hay que ser humilde y honesto en la vida. Entonces, ¿cuáles fueron los derechos, cuáles fueron los derechos que se le violaron a él y cómo el Estado podría resarcir esos daños? Si ciertamente es así, por eso te preciso esa parte, que no quiero hacer juicio de valor. Si ciertamente es que lo encarcelaron sin ningún tipo de... Está el tema de la dignidad humana. Dignidad humana. Está el tema de todo lo que tiene que ver con los derechos políticos y civiles fueron violentados como tal. O sea, el catálogo completo de los eso, derechos. Prácticamente son 10 u 8 ¿Y cómo el Estado podría resarcir en caso de que esto sea cierto? Porque estamos bajo supuesto de que realmente es cierto lo que le acaba de pasar. Pablo dice, bueno, no puedo hacer un juicio de valor hasta que yo no contacte que realmente todo es así. Pero si en caso de ser cierto, ¿cómo el Estado podría resarcir estos? No, él se puede convertir en un actor frente al Estado, justamente, y hacer un proceso legal. Que poner una demanda y exigir que el Estado le dé lo que en esos 12 años perdió. Hasta mucho más. Porque fíjate que en Estados Unidos, que es el parámetro que siempre nosotros tomamos, siempre que hay una situación relacionada con vulneración de derechos civiles, las demandas son de miles de millones de dólares. Pero es lo que te digo, yo prefiero, independientemente de que estamos en un programa de radio, prefiero preservarme por un sentido práctico de mi posición y el respeto del rol constitucional que yo tengo que jugar en la sociedad dominicana. Pablo, mencionabas hace un momento que en 2019 fue cuando más denuncias había recibido o quejas la Defensoría del Pueblo y que en estos meses que tienen ustedes ya van por más de 600, o sea, más de 500. ¿Cuáles son ese tipo de denuncias o demandas que la población está interponiendo ante la Defensoría del Pueblo, pero también precisar qué tipo de denuncias puede manejar el Defensor del Pueblo y cuáles no puede manejar? Y de esas, ¿cuáles son como vulneraciones de derechos fuertes, importantes, que la Defensoría entiende que debe de llevar a cabo? Pero quiero añadirle algo. ¿Cuáles serían? Y ya creo que no sé si tenemos tanto tiempo. ¿Cuáles son las denuncias más comunes de los ciudadanos dominicanos? O sea, y si ustedes también, aparte de que saben cuáles son las más comunes, si ustedes están diciendo, bueno, mira, si tenemos 30 denuncias de esta, hay que ver cómo arreglamos este problema en la administración pública. Mira, la administración pública tiene que mejorar el tema de la desvinculación de los empleados. Eso es indiscutible y no es algo que yo te tenga que decir mucho, porque tú sabes más que yo. No necesariamente el más. Son las instituciones directamente, porque a veces le tiramos el problema al Ministerio de Administración Pública cuando es que el ejecutor no tomó la previsión financiera para poder hacer un acto de desvinculación. Y ahí quiero precisarte entonces. ¿Qué pasa? Cuando tú eres gerente, tú también eres financiero, no solamente los sustantivos, tú tienes que ver la parte financiera. Si tú tienes un flujo de caja y tú tomas una decisión administrativa, tiene una repercusión desde el punto de vista financiero como tal. Entonces, si tú tomaste esa decisión, tú tenías que prever que ese dinero se le tenía que entregar a esa persona porque ese ser humano tiene familia y ese ser humano te prestó un servicio, en este caso, en tu gestión o en otra gestión, por lo tanto, le corresponde ese derecho. Entonces, la administración sí tiene que mejorar en esa parte de lo que tiene que ver con las cancelaciones o desvinculaciones, como se le quiera llamar, pero es un punto ciertamente que mejorar. ¿En la mayoría de las denuncias que han recibido en esto? No es la mayoría, pero tú te das cuenta que es una cultura, porque no solamente tiene que ser el ejecutivo, yo tengo temas de ayuntamientos relacionados con esa misma línea. Entonces tú te das cuenta que ahí entra el aspecto más esencial, que es la institucionalización. Entonces, lo que debemos de reflexionar como sociedad es cómo nosotros podemos garantizar esos elementos. No, y más que el derecho, es los elementos propios de que una organización se maneje con criterios de calidad. Por eso, yo siempre dije que voy a terminar dejando el Defensor del Pueblo con normas de calidad ISO, institucionalizado todo el proceso, pudiendo certificarlo, o sea, documentándolo, analizándolo y certificándolo, como pasó con el Constitucional, que fue lo que me tocó. ¿Por qué?
Porque inmediatamente yo pueda hacer eso, se crea entonces una carrera defensorial, que es una carrera de servicio público y administrativo, que le va a dar estabilidad al servidor. Entonces, independientemente que hay un tema político de una transición que es natural en cualquier parte del mundo, los mandos medios en todas partes del mundo son mandos que se mantienen estables, porque terminan siendo los que le dan continuidad a la política pública, independientemente que los mandos altos son de libre remoción en toda parte del mundo por un tema de confianza, pero los técnicos tú tienes que respetarlos porque terminan siendo la memoria histórica y son los que realmente la parte saben, sustantiva. Las partes sustantivas son los que te lo dan ellos y te permiten operativizar algunas ideas que tú puedas traer como nuevo ministro, como nuevo director, pero te dice, mira, nosotros lo hicimos de tal manera, nosotros lo vimos de tal forma, no funcionó, sí funcionó, hubo una vez, entonces esas son las personas que tú tienes que cuidar. ¿Y cuáles son esos otros casos que la Defensoría ha identificado que son importantes y que se deben de llevar a cabo por su naturaleza per se? Mira, hay un caso que salió, lo voy a mencionar porque salió en un periódico 2 veces en primera plana esta semana, que es la indexación de las pensiones de los maestros. Ay, sí. El defensor, utilizando las atribuciones que le confiere su ley, la misma Constitución, hizo una notificación a INAVIMA y al Ministerio de Educación para que nos informara de una serie de situaciones que existían, que ya yo me había reunido previamente con el director de INAVIMA, porque el defensor no es un látigo, el defensor entra primero por la comunicación, la mediación, la resolución alternativa de conflictos, pero ya luego tiene que ejercer el aspecto legal que le confiere su ley y al mismo tiempo la responsabilidad por la cual yo llegué a esta institución. Entonces, tenemos un plazo de 15 días para poder buscar o armonizar las informaciones relacionadas con esa situación. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Yo espero que sí, porque el ánimo siempre es buscar ese advenimiento. Y te pongo ese ejemplo, y eso implica 33,000 personas prácticamente. Wow. Pablo, y en los casos que tengamos, por ejemplo, funcionarios en una institución X que hayan puesto, digamos, en nómina a una persona, pero esa persona nunca cobró, pero el funcionario lo tenía registrado en esa nómina y de repente yo me doy cuenta que a mí me pusieron en una nómina y que alguien estaba cobrando a mi nombre, la Defensoría del Pueblo puede interponer y acompañar a un ciudadano en demanda de ese funcionario público que se aprovechó de sus funciones para sus beneficios. Acompañarlo es importante porque, o sea, yo tampoco puedo llevar a la institución a extralimitar el marco regulatorio, porque entonces estaría cometiendo errores de hecho. Entonces, sí, el defensor puede, a través de atención al ciudadano y en el tema del litigio estratégico, y tú lo sabes muy bien, constituirse en amigo de la Corte. Entonces, siendo amigo de la Corte, le da un peso mayor porque podemos ayudarlo con el escrito, con la defensa, con las estrategias de litigio y en situaciones más, que tú como abogada lo sabes. Entonces, en ese sentido, sí se puede dar. Abogada empírica. Que a veces creen porque tuve mucho tiempo en los tribunales, pero sí. Tenemos una última pregunta ya, Pablo, que ya nos vamos a despedir. Pero me gustaría saber, el tema que de top del momento es, porque la pandemia así lo evidenció, es el tema de la AFP y las ARS. ¿Qué piensa? O sea, el tema es que el defensor del público, el defensor del pueblo puede interferir en esto que es un derecho del ciudadano a la salud y a tener una vejez digna. Lo que pasa es que hay un tema esencial y es que existe una ley. La ley de seguridad social tiene el marco regulatorio de lo que termina siendo la salud y las pensiones. El defensor tiene que ser respetuoso de los elementos emanados del Congreso de la República, porque lo que hace es que la aplicación sea en garantía de los derechos fundamentales. Para darse un cambio, tiene que darse un cambio en el Senado, en la ley, en el Congreso, e incluso nosotros hemos participado en las vistas públicas que se están haciendo de la nueva ley de seguridad social, porque el defensor de las cosas nuevas es que tiene una unidad legislativa que le permite hacer opiniones de proyectos de ley o presentarle a las cámaras, porque yo no tengo capacidad legislativa, presentarle a las cámaras algunos proyectos de ley que serían interesantes. Eso quiere decir que donde nosotros tenemos que poner el tizón es a nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque ellos han hecho que esta ley sea lo injusta que es para el ciudadano y lo lucrativa que es para estos empresarios que, dicho sea de paso, tienen miles de millones de pesos al año. Sin embargo, el ciudadano carece de un buen servicio y no puede tener ni siquiera una vejez o una pensión digna.
Hola. Pablo, cambiando de tema, tengo dos preguntas que son interesantes. Una, hay un tema, el tema que siempre reinicio del año escolar, viste que en este día se habló de educación, de los niveles de los niños, pero hay un tema que genera comentario público, es el tema de la reinscripción de los colegios. Y de hecho en el Congreso Nacional hubo propuestas de que no se cobre la reinscripción, esa por una. Y otra, ¿cómo puede el defensor del pueblo, si tiene facultad, ayudar en el tema de los casos de las personas desaparecidas? Aquí hay cientos o miles de personas desaparecidas. De hecho, hay un registro. La Comisión de Derechos Humanos ha hecho denuncias constantes y los casos están ahí de personas desaparecidas que a la fecha el Estado no ha dado respuesta. ¿Cómo el defensor del pueblo puede apoyar o ayudar en ese tema y cuáles son las limitantes que tiene en ese sentido el Estado Dominicano en dar respuesta? Mira, parece como que yo me preparé para la entrevista y te puedo decir todas las cosas que he hecho en la semana y parece como que realmente... Yo vi que el defensor del pueblo se refirió a los temas de las personas desaparecidas ya. Mira, no solamente me referí, o sea, nosotros el fin de semana, gracias a Dios, intervinimos y pudimos lograr que una joven tuviera de vuelta a su padre de 76 años que tenía una situación de demencia senil. La joven Marilyn Jovine, gracias a Dios pudimos articular un trabajo en conjunto con la policía, que incluso el martes pasado fui donde el jefe de la policía con ella para poder generar entonces dos elementos. El elemento de una mesa de trabajo conjunto entre la policía y el defensor del pueblo para trabajar dos líneas estratégicas. Una, el rescate de las personas desaparecidas o extraviadas, que tiene que ver justamente con el DICRIM, y nosotros apoyarlo. Y lo otro justamente es el apoyo a las familias, porque uno de los aspectos que nosotros identificamos es quizás el poco feedback que reciben la familia, que eso hace que se genere aún más ansiedad. Porque y la desesperación y la forma también en que el usuario, la policía o la persona que recibe la denuncia en el momento. Sí, porque incluso Marilyn hablaba de su situación, porque nosotros le pusimos un abogado y se hizo todo el protocolo, porque en este caso Carbonell, que es el abogado que asumió el caso, sabía todo el protocolo y la llevó paso por paso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te hablo de la mesa de trabajo es mejorar el protocolo, que va a implicar capacitación e incluso hasta recursos, una impresora y cosas así, que tú lo dirás, bueno, pero esa es la realidad. O sea, yo que tengo que estar, por ejemplo, de aquí yo me voy para el interior, justamente le decía, porque en el caso mío yo me manejo sobre la base del terreno. Ahora, esa mesa de trabajo que tiene que mejorar los protocolos y tiene que ser de común acuerdo, también tiene que generar el apoyo a la familia, y eso es muy importante porque tú estás pasando un luto en vida. Sí. O sea, y eso yo quiero significarlo porque a veces nosotros hasta relajamos, porque en el caso de Marilyn hubieron memes relacionados con su padre, con la parte física de su padre. O sea, el rostro, un elemento del rostro, burla. Le estaban burlando y ella estaba pasando un luto en vida. O sea, ella estaba con la esperanza de volver a ver a su padre, mientras gente se estaban riendo y mofando de una situación que de verdad, eso es una locura. O sea, en el caso mío, que mi papá y mi mamá murieron jóvenes, yo no me imagino esa desesperación que tiene que ser para alguien que ha tenido 50 años, 40 años, en el caso mío tengo 43, yo quisiera haber vivido más años con mi papá y mi mamá, pero no lo tuve. Entonces yo no me imagino a alguien que tenga mi edad, que tenga la oportunidad de haber vivido 20 o 25 años más con las personas que tú más amas y te encuentres con una situación que se está riendo y tú pasando esa laceración por el corazón. Entonces el defensor parece que se preparó para la entrevista y le puede decir ciertamente lo que ha venido haciendo en estos días para poder responderle con hechos y no con palabras. Y que en el caso de todo eso de reinscripción, tenemos que debate. Mira, lo que pasa es que hay dos proyectos de ley, uno del diputado Armando y otro del senador Héctor Acosta. El concepto de reinscripción es un concepto ambiguo porque después te pueden poner derecho a aula, te pueden poner el aspecto relacionado con oportunidades, o sea, se te pueden traducir el costo en otra cosa. Reinscripción termina siendo un vocablo, un concepto que tú lo puedes cambiar y con eso tú estás cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí lo importante es ver en el punto de vista de la educación privada que tú me estás planteando, es justamente que dentro del Estado haya una regulación y existe una ley del 2001 de colegios privados, por ejemplo, y de universidades. Y perdóname, y yo creo que ahí lo importante es que entendamos que es un solo sistema.
es un solo sistema. Lo que pasa es que tiene que haber una comunicación más real y más honesta, porque en todas partes del mundo existe la parte privada en la educación. Y hay incluso casos en los cuales son subvencionados. Entonces, lo que tú necesitas es tener un marco real y que el ciudadano lo sepa, porque quizás yo vivo aquí en la zona donde ustedes están, en Los Prados, y no puedo ir a la escuela que está, la Fray Ramón Pané, que está cerca de Intec. Yo sé Pues que te nada, tienes vamos que ir, a ir. Pablo, pero no quiero dejar esa idea perderse, y discúlpame, de verdad que sí, pero es que tuvimos el debate en la semana pasada sobre hasta dónde el Estado puede regular, si bien no puede poner control de precio o limitar el aspecto económico de un colegio privado, pero el Estado puede crear los mecanismos para regular, tener un control en el aspecto Yo voy más lejos y vamos al mismo punto. Lo que pasa es que también es un tema de gestión. Existe una ley que se hizo cuando Doña Milagro de clasificación de colegios privados, si a eso que tú te preocupas. Ahora, la correspondencia entre la calidad y el precio en todas partes se da. Si tú clasificas, cualificas o determinas competencias particulares, sea de infraestructura, de capacidad técnica, de docente, de estrategias pedagógicas, de modelo de pedagógico que tú estás implementando, de acreditaciones internacionales, de posibilidades de ubicación de estudiantes en otras universidades, de la referencia internacional de los egresados. Hay muchos aspectos que internacionalmente se utilizan para cualificar o calificar la educación. Entonces, esa parte tiene que darse dentro del punto de vista de una estrategia educativa. Entonces, en el caso mío, te estoy hablando como especialista en educación. Por eso estoy hablando de manera tan llana, porque tú tienes que tener una clasificación y eso te va a corresponder a un precio. O sea, tú no le puedes poner valor, como tú dices, a lo que es privado. Ahora, tú sí te puedes poner criterios para tú saber como padre, si lo que está pagando se corresponde. Se corresponde con la calidad. Si el colegio tiene tantos metros de infraestructura, si tiene las aulas climatizadas, si tiene las aulas iluminadas, si es bilingüe Data o no, show. si tiene elementos de tecnología, data show, pero también si tiene Internet, plataforma. Si tiene, o sea, hay elementos que ellos o sea, si tú vas a la regional 1503, a la 15 y el distrito 1503, por ejemplo, que es el que pertenece a todo este casco urbano, 1503 y ahí arriba el 1504, tienen unos criterios de evaluación de centro educativo, pero también tiene que aplicarse a la parte, a la parte pública, porque volvemos al mismo punto. O sea, el que toma la decisión de poner a sus hijos en la educación privada es porque no consiguen en la educación pública la oportunidad. En el sector que yo vivo, que es no quiero decir, bueno, voy a decir la escuela, en el sector tal, a mí me correspondería la escuela Guatemala, pero vamos al mismo punto. O sea, ¿cuál es la calidad? Y mira, yo te voy a terminar con esta idea que yo sé que ustedes me la van a entender. El derecho que nosotros debiéramos defender no es el derecho a la educación. Es la calidad. Es el derecho a aprender. Cuando tú tengas el derecho de aprender garantizado en la República Dominicana, tú desde los 2 años hasta que te mueras vas a tener las oportunidades de tener una educación de calidad, pero para la vida. Claro. Pablo, bueno, vamos a despedir gracias, acá a Pablo, que realmente nos dio muchísimo más tiempo de que él tenía que darnos. Agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación y realmente lo queríamos hace mucho tiempo, Pablo, pero esta fue la oportunidad donde se dio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos con Fernando inmediatamente.